Buenas tardes tengan todos ustedes, o noches ya. Bien, vamos a tener hoy un mensaje de transición, podemos llamar. ¿Sí me escuchan bien? Porque de hoy en 8 días arrancamos la serie de la carta a los Gálatas. Así que nos aprestamos para poder estudiar la palabra. Hay un personaje en la Biblia que yo sé que todos en alguna medida lo hemos conocido, y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que viene a su cabeza cuando hablamos de Tomás? ¿Cómo era Tomás? Incrédulo, ¿verdad? Incrédulo. Y llama la atención la vida de Tomás, porque Tomás estuvo 3 años con el Señor, vio los milagros del Señor, vio la multiplicación de los panes, vio levantar a Lázaro de la tumba. Pero aún así, en el momento definitivo de su vida, cuando el Señor se les aparece, luego de resucitar, Lázaro no creyó y se califica como una persona incrédula. Es un ejemplo de vida que nos identifica a nosotros también, porque eso nos pasa a nosotros. Eso es lo que precisamente somos nosotros. Experimentamos momentos de incredulidad y experimentamos momentos donde nuestra fe es frágil, donde lo que creemos con la cabeza no llega al corazón, y entonces pedimos ver y no creemos sin tener evidencias. Decimos creo, pero en el fondo pido señales. Así que vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a ver un pasaje. Una vez el Señor resucitado, Él aparece como evidencia de su resurrección, y esta es una de esas ocasiones que encontramos en la palabra. El texto principal está en Juan capítulo 20 y versículos del 24 al 31. Voy a leer hasta el 29 y al final completamos. Así que presten por favor su atención. Vamos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, y mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias primeramente por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por tu bendita palabra, y gracias porque tenemos el tiempo para podernos congregar, adorarte, alabarte por medio de la música, y ahora escuchar de tu palabra e instruirnos. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos des concentración, afines nuestros oídos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto para escuchar el mensaje que tienes para esta noche. De mi parte, Señor, te pido una vez más, no tomas en cuenta mis pecados, que tu siervo lo que quiere es obedecerte, lo que me pediste que explicara.
tu bendita palabra. Y me atrevo a abrir tu santa palabra y exponerla a tu iglesia. Te doy gracias, Señor, porque me consideraste digno de hacerlo, por tu sacrificio, no por mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero dar un poquito del contexto de este pasaje. Esto se da 8 días después de que el Señor resucita. El propio domingo que el Señor resucita, los apóstoles están asustados, temerosos, están encerrados por lo que pueda pasar. Y ellos se encierran, están en un lugar apartados. Y el Señor entra, se presenta delante de ellos. Estaban las puertas cerradas, pero el Señor eso no lo detuvo y les habla. Y mientras les habla, el Señor les muestra las orillas de sus manos, les muestra el costado y les dice: la paz sea con ustedes. Dice la palabra del Señor que ellos se llenaron de gran gozo y de esperanza, porque pudieron ver a su maestro resucitado. 8 días después estaban reunidos y sucede esto que está descrito en este pasaje. Todos sabemos, mis hermanos y mis hermanas, lo que es la fe. Que dice Hebreos 11:1 que es la fe. La fe se describe como la certeza de lo que viene, la convicción de lo que viene, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, el entender que a pesar de que no veo, creo. Esa es la fe. Entonces aquí vemos a una persona, Tomás, falto de fe, porque él quiere ver, porque mucha gente dice: cuando yo vea, yo creo. Esas son personas que nos parecemos a Tomás cuando hacemos eso. Pero la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que ver para creer, porque es la certeza de lo que no se ve. Eso es fe. Y a partir de eso, porque a todos nos pasa, definitivamente a todos nos pasa, yo quiero ver 6 cosas que podemos aprender de este pasaje. Lo vamos a ver en forma resumida, para que nos sirvan a usted y a mí cuando nosotros estamos débiles en la fe, cuando somos incrédulos. Son 6 cosas que tenemos que entender para saber cómo nos distanciamos de ese Tomás y nos parecemos más al Señor. Qué interesante, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que a Tomás le apodaban el gemelo. Nosotros somos gemelos de Tomás, nos parecemos demasiado, y eso es lo que vamos a ver esta noche. Así que de las 6 cosas vamos a ver un poquito cada una de ellas basadas en este pasaje. La primera cosa que yo quiero traer a reflexión esta noche es que estudiemos la ausencia de Tomás. Tomás no estaba cuando Jesús llegó la primera vez. Todos estaban reunidos y resulta que nuestro amigo Tomás no estaba. Dice el verso 24: Tomás, uno de los 12, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Una pregunta que nos podemos hacer y que me hago yo: ¿qué estaba haciendo Tomás que no estaba con los 12 o con los 11? ¿Qué estaba pasando? ¿En qué se distrajo? Si era la misma tarde cuando el Señor resucitó, un domingo en la tarde. Todos reunidos y resulta que Tomás no estaba. Uno podría pensar en algunas razones. Por ejemplo, no sé, imagínense el temor que estaban todavía ellos experimentando, y a lo mejor miedos, y a lo mejor dudas, un dolor tremendo de todos porque habían perdido a su maestro, tristeza. Y a lo mejor Tomás, como muchos, decidió estar a solas, estar solo. Puede ser, ¿no? O tal vez se apartó para meditar. Yo creo que puede estar ahí meditando él y habiendo sucedido todo esto porque ellos estaban esperando un Mesías político, un Mesías
militar, líder militar, y resulta que ese líder, ese Mesías que los iba a liberar del yugo de Roma, había muerto. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces a lo mejor Tomás estaba reflexionando de lo que estaba pasando. Podríamos encontrar muchísimas más razones o conjeturas de por qué Tomás no estaba ese día con el resto de los apóstoles. Pero lo cierto del caso, mis hermanos y mis hermanas, es que eso no es lo relevante. Lo cierto del caso es que el Señor Jesús los visitó y Tomás no estaba ahí. Ese es el tema. Tomás no estaba ahí y no pudo ver a Jesús. Tomás no oyó su mensaje de paz. Tomás no vio sus heridas. Tomás se perdió de las bendiciones de tener la presencia del resucitado, de Jesús resucitado. No recibió las bendiciones, no fue ministrado por el Señor, porque no estaba reunido con los demás. Y él, en lugar de pasar una semana completa más, con incertidumbre, con tristeza, con desesperanza, o pasó una semana más, debió haber pasado con gozo, debió haber pasado con esperanza, debió haber pasado con paz en el corazón de que Jesucristo había resucitado. Pero él no, pasó una semana completa de dudas, de cuestionamientos en su cabeza, de desesperanza. ¿Cómo aplica este primer versículo a nuestras vidas? Mis hermanos y mis hermanas, muchos son los cristianos que se pierden de las bendiciones que nos da el Señor por no estar congregados con los demás, por no estar juntos con los demás discípulos del Señor. ¿Qué es una reunión como esta? ¿Qué es una reunión como la del miércoles? ¿Qué es un grupo pequeño como los que formamos las últimas 6 semanas? Así como hubo bendiciones para ese grupo de discípulos que estuvieron ahí en ese momento congregados, así como Tomás se perdió de esas bendiciones por estar ausente, muchas personas se pierden de las bendiciones, no ven al Señor por no congregarse un día como hoy. Algunos se perdieron las bendiciones del día de hoy. Algunos de los que estábamos aquí, la mayoría, se perdieron la bendición del miércoles pasado, la reunión presencial de oración. Algunos de los que estoy viendo acá se perdieron la bendición de ir a un grupo pequeño. Es que eso está claro. Lo dice la palabra del Señor. Es que por algo Hebreos, el autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse. ¿Por qué cree que lo dice? Porque él sabía y nos recuerda que nosotros nos perdemos muchas bendiciones por no congregarnos y estar juntos con los demás. Porque nosotros no dimensionamos que hay muchas cosas que nos perdemos cuando nos quedamos en la casita. Son muchas bendiciones. Mis hermanos, vean, así como Jesús estuvo y se presentó en medio de aquellos discípulos temerosos que estaban a puertas cerradas, unidos y congregados como sus discípulos, así el Señor se sigue apareciendo y sigue estando en un grupo, en medio de un grupo de personas como hoy que se congregan en su nombre. Porque la palabra del Señor es clara, dice Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Lo mismo.
Y si dos o más se reúnen en un grupo pequeño, si dos o más se reúnen en un sábado como hoy, si dos o más se reúnen el miércoles de oración, Él ha prometido que estará en medio de nosotros. Y hoy está en medio de nosotros. Está aquí en medio de nosotros, experimentando nosotros la presencia del Señor. Los que están afuera no lo van a percibir como no lo percibió Tomás. Mi hermano, mi hermana, con mucho amor, no seas un Tomás. No seas un Tomás que por no congregarte te pierdes de las bendiciones que sí disfrutamos o disfrutan los que sí se congregan. No seas un Tomás. No te pierdas lo que otorga el Señor a su iglesia, cuando esa iglesia se congrega en su nombre. No seas un Tomás que te pierdes de la posibilidad de alabar como alabamos el nombre del Señor esta tarde. No te pierdas la posibilidad de recibir su palabra como la estamos recibiendo en estos momentos, de ser edificados, de ser fortalecidos, de percibir su presencia en medio de la alabanza, en medio de un grupo de personas que lo andamos buscando, que anhelamos estar con Él. Ahora pensábamos en algunas razones por las cuales Tomás no estaba ahí. La Biblia no nos da detalles. Es asumir posibilidades. Podrían ser algunas posibilidades cercanas, porque ese par que yo le di podría haber sido, de acuerdo al contexto del pasaje. Pero mis hermanas y mis hermanos, vean, la razón por la cual Tomás no estaba ahí, ese no es el tema. El tema es que no estaba ahí. Y las razones no es lo importante. Y las razones no están explícitas en la palabra del Señor. Lo que sí está explícito en la palabra del Señor es que Tomás no estaba ahí. El tema es que él se perdió de la presencia del Señor. Y muchos cristianos siguen poniendo razones por las cuales no se congregan. Y mis hermanos, ese no es el punto. Ni justificaciones ni razones. Ese no es el punto. El punto es perderse las bendiciones. El punto es no estar donde se están congregando los que le pertenecemos al Señor. Uno de los comentarios que más uso, tengo una colección completa de William Hendrickson, es el comentario que más uso. Y él hace el siguiente comentario de este pasaje de Mateo 18:20, y él dice, textual del comentario: Jesús está en medio de los que se congregan en su nombre para impartir fortaleza, dirección, protección y consuelo, para ayudar, para consolar, para bendecir. Eso es lo que usted y yo nos perdemos cuando no nos congregamos. El miércoles tuvimos una oración presencial en la casa de la tía Dama. Tuvimos varios ahí. Al día siguiente nos encontramos con una persona que tuvimos la oportunidad de compartir un rato con una persona que estuvo ahí. Y lo primero que nos contó es que dice: pastora, yo no sé qué fue lo que pasó, pero en mí ardía algo. Y yo experimenté algo de lo más profundo de mi corazón. El Espíritu Santo me conmovió, me quebrantó. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo no había experimentado eso antes. Y yo quiero experimentarlo otra vez. Y ella lloraba, esa persona lloraba cuando nos contaba eso, al día siguiente de la noche de oración. Yo estaba orando, yo estaba concentrado en mi oración, yo no podía ver a ninguna de las personas que estuvieron ahí, no las podía ver. Yo no pude ver eso, no me di cuenta de eso, me di cuenta cuando me contó. Pero si eso ocurrió, que solo contándonos lloraba, imagínense que fue lo que esa persona experimentó en la oración, porque decidió estar ahí. Vea, esas lágrimas
ese fuego, ese quebrantamiento, mis hermanos, por Zoom no se da. Porque ahora pensamos que la tecnología suple esa parte que nosotros necesitamos experimentar. Sucede cuando nos congregamos de forma presencial. Si nosotros abrimos un Zoom es porque no tenemos disponibilidad de un espacio físico. Pero la iglesia virtual no existe, no es bíblica. Porque si nosotros somos el cuerpo, un cuerpo no puede estar remotamente amarrado o conectado con sus miembros. Si somos el cuerpo de Cristo, la conexión entre los miembros del cuerpo de Cristo tiene que ser física. De ahí, pastor, entonces ¿para qué transmitimos en Zoom? ¿Para qué transmitimos en Facebook? Lo he explicado varias veces a la persona que me ha dicho o me ha preguntado. Es un medio para alcanzar personas. O sea, el que nosotros estemos transmitiendo esto es un medio para alcanzar personas, no para fomentar a que se queden en la casa. Milena, nuestra hermana Milena, que está aquí sentada, Milena, ni permiso te pedí para preguntarte, pero ella nos decía, estuvo en la casa con don Vinicio, su esposo, sus hijos, y ella nos decía, es que yo primero me metí al Facebook y empecé a ver y me gustó. Y ahora ella se integró junto con su familia. Eso es. Para eso sirve. Pero no es para que nosotros nos quedemos en la casita y digan, no, yo me conecto por Zoom. Es un medio. Los grupos pequeños estaban virtuales. Ya no hay ni un solo. Grupo pequeño es presencial. Bien. Dos. ¿Qué también aprendemos? Las dudas de Tomás. Necesitó ver para creer. Verso 25 dice, ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él dijo, no voy a creer hasta que no vea. Tomás se puso el siguiente. Tomás pidió evidencias. Y no solamente evidencias de vista, sino evidencias de tacto. Porque él no solamente quería ver, quería tocar, quería meter dedo en la llaga. Tomás se negó rotundamente a creer a menos que hubieran evidencias y se cumplieran sus condiciones. Porque él puso las condiciones. Vea, yo para creer tiene que pasar esto y esto. Ellos les decían, Tomás, pero vimos al Señor. No, yo no creo. Tomás, vimos al Señor, se presentó acá. No, a mí no me vengan con esos cuentos. Entonces uno puede decir, qué bárbaro Tomás. Ya tonto, ¿cómo llegó a ser apóstol este incrédulo? Bueno, usted y yo somos iguales. No le perdemos en nada. Póngase a pensar qué hubiera hecho usted ante eso que sucedió. ¿Habrías creído o habrías dudado? Usted me puede decir, no, yo sí hubiera creído. Bueno, Pedro no creyó, Juan no creyó. ¿No recuerdan a María Magdalena que vio al Señor y ella fue a contarle a sus discípulos, a sus amigos, los discípulos? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Estás loca? La palabra del Señor, Mateo 16:11, por los que quieren verificar, dijo, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Así que nada que Pedrito y Juancito, no, nada. Ellos tampoco creyeron, ellos fueron igual que Tomás. ¿Por qué usted y yo vamos a ser diferentes? Ellos estaban a la par del Señor 3 años. A nosotros nos pasa lo mismo, mis hermanos y mis hermanas. Andamos buscando creer por vista, así como Tomás. Porque muchas veces no es suficiente el testimonio de los demás, porque el testimonio de esos apóstoles que estaban ahí reunidos no le fue suficiente para Tomás. Y muchas veces el testimonio de muchos
que están escritos en la palabra del Señor para nosotros no es suficiente. Porque Lucas y Mateo dijeron, no se preocupen, vean los pájaros, se alimentan de lo que el Señor ha previsto. No se preocupen, porque el Señor, si el Señor provee a las aves y a los lirios del campo, les va a proveer a todos ustedes. Pero nosotros nos afanamos y nos preocupamos y pensamos que el Señor no nos va a proveer. Y mis hermanos, no estoy diciendo que ahora usted va a vivir por fe, no por vista. Entonces se va a quedar aquí en la casa y dice, el Señor me va a proveer. Y se queda esperando así. Que le caiga. No, porque los pajaritos no hicieron eso. Los pajaritos no hacen así, ¿verdad? Para que les caiga los granos del cielo. No, ellos van a los árboles y buscan fruto. Y ellos meten el piquito en el suelo para buscar la provisión que Dios mismo en su sabiduría y en su poder hizo que esta tierra tuviera también provisión para ellos, desde que la creó. Por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que esforzarse. Cuando el pueblo de Israel fue previsto del maná, ellos tenían que salir a recoger, y esa era la labor todos los días. Pero nosotros nos negamos a creer. Yo creo que nuestras dudas con respecto al Señor nacen por nuestro desconocimiento de Dios. Yo creo que Tomás tuvo mucho de eso, porque Tomás inclusive fue reprendido junto con Felipe cuando el Señor le dijo, Tomás, Felipe, tanto tiempo conmigo y todavía no me conocen. Porque había un evidente desconocimiento de Dios o de Jesús, porque estaban esperando un Mesías militar, político. Esperaban que el Mesías tomara posición y lo librara de Roma. Ellos no estaban esperando a un siervo sufriente. Ellos no estaban esperando que muriera, y menos crucificado, a pesar de que el Señor se los había advertido. Desconocimiento de Dios. Tenían una expectativa errónea del Mesías. Esperaban un Mesías militar, terrenal, no un Mesías eterno, poderoso y que hacía las cosas a su manera o hace las cosas a su manera. Entonces cuando su Mesías muere y es crucificado, empiezan las dudas, porque sus expectativas no se cumplieron. Y llega la desesperanza y las dudas. Y eso es lo que pasa con nosotros los cristianos, ¿verdad? Muchas veces nuestras dudas y nuestras incredulidad vienen por nuestro desconocimiento de Dios, porque tenemos expectativas falsas de Dios con respecto a cómo es Él, y entonces lo humanizamos, o creamos a un Dios, o formulamos a un Dios, a un Jesús diferente al de las Escrituras. Entonces cuando el Señor actúa como las Escrituras dice que Él actúa, no creemos y dudamos, porque no lo conocemos. Entonces nosotros dudamos con respecto al amor de Dios, porque pensamos directa o indirectamente, si Dios me ama no me puede pasar esto, es que esto no me puede estar pasando, porque si el Señor me amara, si el Señor fuera bueno, no me estaría pasando esto. La falta de conocimiento de Dios hace que nosotros visualicemos nuestro futuro, hagamos planes, veamos nuestra vida futura, como queremos que suceda, con el visto bueno de Dios, con la bendición de Dios, pero cuando esas cosas no salen como nosotros queremos, entonces empezamos a dudar del amor de Dios, del poder de Dios. Entonces oramos en medio de la dificultad para que la dificultad se aparte de nosotros, se vaya. Pero cuando no se va, dudamos de su poder. Y entonces dudamos de la sabiduría de Dios, porque nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y porque Dios quiso.
que fuera usted. Yo no sé cuál cristiano es mejor cristiano o el mejor cristiano que ha existido en este mundo. Yo no sé, yo creo que Pablo. Y Pablo, cuando fue llamado por el Señor le dijo a Pablo, bueno, le fue enviado un emisario para decirle, no sabes lo que vas a sufrir. Y pasó toda su vida en sufrimiento, el mejor cristiano de todos. Y Pablo, usted no lo ve a Pablo, porque a mí. Pero nosotros sí nos cuestionamos que por qué no, porque a mí. ¿Por qué estoy experimentando tanto dolor? ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Por qué oro y la enfermedad no se quita? ¿Por qué oro y mi esposo murió? ¿Por qué mi tío está enfermo? ¿Por qué a él? Entonces somos susceptibles a la duda. Pero no nos recordamos que esta vida es un paso, que nosotros no somos de este mundo, que somos ciudadanos del cielo, que nos tenemos que morir, jóvenes o viejos, por medio de un cáncer o por medio de un accidente, pero nos vamos a morir. Pero si nosotros experimentamos cosas en este mundo, eso no es lo importante, porque Jesucristo no vino para ponernos cómodos. Jesucristo vino para darnos vida eterna. Y la vida eterna, mis hermanos y mis hermanas, no se experimenta en este mundo. Las promesas de Dios son para la eternidad, que por su misericordia y su voluntad nos da a nosotros ciertas cosas y nos sana de enfermedad y nos da provisión y nos libra de muchas consecuencias de nuestra desobediencia. Pero eso por su misericordia y por su gracia. Yo creo que uno de los problemas más grandes del cristiano es pensar en que todo está para esta vida, en afanarnos por esta vida, preocuparnos por esta vida, enfocarnos en esta vida. ¿Y si me muero hoy? Tres. La respuesta del Señor. ¿Qué hace el Señor con Tomás? Lo confronta en amor. Dice que 8 días después ahí sí estaba Tomás, y el Señor le dice, venga Tomás, ponga su dedo, vea mis manos, meta su mano. Las exigencias que tenía Tomás, el Señor se las cumplió. Ve qué interesante. Exactamente todo lo que Tomás dijo que tenía que pasar, el Señor se lo concedió. Vean lo que es el Señor. Tomás había dicho, si no veo las heridas de los clavos en sus manos, no creo. Y él dice, mira mis manos. Tomás había dicho, si no meto mi dedo en esas heridas, no creo. Y el Señor le dice, meta el dedo. Y Tomás había dicho, si no meto mi mano en su costado, no creo. Y el Señor le dice, meta su mano. Venga, Tomás, toque. No solo vea, toque. Yo me pongo a pensar al Señor encontrarse así con Tomás y decir, oh Tomás, ¿verdad? Me lo voy a parecer, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos nosotros los papás, ¿verdad? Cuando entramos así, como decimos, estamos esperando pescar aquí a los chicos y dicen, te lo dije, si me hubiera hecho caso, ¿cuántas veces te lo he dicho? Entonces yo me imagino al Señor, bueno, si yo hubiera entrado ahí, le digo, Tomasito, papito, pero ¿qué pasa, Tomás? ¿No te sirvió nada los 3 años que estuve con vos? Pero el Señor no es así. El Señor no lo critica, no le señala su incredulidad, no lo condena, pero sí lo confronta, sí lo exhorta. Él le dice, venga, venga.
lo confronta en amor. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo el Señor sabía que Tomás le pertenecía. El Señor conocía el corazón de ese hombre. El Señor lo había escogido. Y sabe que Jesús sabía que ese incrédulo, ese que tenía dudas, también era un hombre que lo amaba y que había escogido dejar todo para seguirlo. Entonces le muestra su gracia y su misericordia. Eso es lo que hace Él. Y Tomás necesitaba esa gracia y esa misericordia. Y esa gracia y esa misericordia llegó a tal punto que el Señor no le importó darle la prueba que Tomás demandó, exigió. Charles Spurgeon, famoso teólogo predicador, dice lo siguiente: ciertamente toda la conversación fue una reprensión, pero tan cubierta de amor que Tomás apenas pudo considerarla así. Y eso es lo bonito del pasaje, ¿verdad? Porque como mucho ayayay, pero esto es amén, amén, ¿verdad? Porque mis hermanos, nosotros, como somos Tomás, y nos presentamos delante del Señor con un montón de dudas, incredulidades y faltas de fe, el Señor, como fue bondadoso con Tomás, lo es con nosotros. Como fue paciente con Tomás, es también con nosotros. Como fue misericordioso con Tomás, es también con nosotros. Y como es amoroso con Tomás, o fue amoroso con Tomás, lo es con nosotros. Porque nosotros, igual que Tomás, recibimos gracia y misericordia, paciencia. El Señor soporta nuestras debilidades. Y así como el Señor no dejó con dudas a Tomás, no los va a dejar a usted ni a mí con dudas. Y viene donde cada uno de nosotros, viene donde mí, viene donde Giovanni, el incrédulo. Y me dice: Giovanni, venga, vea y toque. Y va donde ustedes. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso sí lo tenemos que preguntar. ¿Por qué y para qué el Señor es así? En su misericordia fortalece nuestra fe. Él quiere que nosotros percibamos su misericordia y su gracia. Y Él quiere que recordemos que Él resucitó, que no está muerto, y que lo que está escrito en su palabra, Él lo cumple. Y nos saca de dudas. Y nos levanta en fe. Y ojo, mis hermanos y mis hermanas, no nos olvidemos. No nos olvidemos. Jesús no va a condenar tu duda. Jesús no va a criticar tu duda. Pero ustedes y yo sabemos que la incredulidad no es una condición deseable en el discípulo del Señor. Así como nosotros pecamos, el Señor nos da misericordia y perdón, pero el pecado nos aleja de Dios y no es un deseable en la vida de un creyente. Y eso me da cabida al punto número 4. Vamos a ver el arrepentimiento de Tomás. Ir a su Señor y su Dios. Véalo, la reacción de Tomás. Tomás dice: Señor mío, Dios mío. Tomás se dirige al Señor con 2 títulos de la deidad de Dios, 2 atributos: Señor y Dios. Y eso no era un tema que él podía ver con los ojos naturales. El reconocer de parte de Tomás que delante de él estaba su Señor y su Dios no era algo que podía ver con sus ojos. Tenía que verlos con sus ojos espirituales. Y entonces él fue muchísimo más. Porque la vista natural terminaba en ver al Señor resucitado, ver sus llagas, ver sus heridas. Pero su vista espiritual le permitió decir: Señor mío, Dios mío. Nosotros
ante nuestra incredulidad también debemos hacer las de Tomás. Al final de cuentas, Tomás iba camino a un hombre desesperanzado, incrédulo, ve al Señor y vuelve a Él como lo que tenía que hacer, creyendo y reconociendo a Jesús como Señor y Dios. ¿Ven la dirección que llevaba? ¿Ven el cambio de dirección? Eso se llama arrepentimiento, lo he explicado muchas veces desde este púlpito. Tomás se arrepintió. El arrepentimiento no es un pesar, el arrepentimiento es un cambio de actuar y de pensar. Y él tuvo un arrepentimiento. Y usted y yo también, cuando somos incrédulos, tenemos que tener ese arrepentimiento e ir a los pies de Cristo y buscar su perdón, ir al trono de la gracia en arrepentimiento y fe, diciendo: Señor mío, Dios mío, he pecado contra ti porque soy un incrédulo, soy una incrédula. Hoy es un momento para reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestra incredulidad y mirarnos a nosotros mismos y entender en qué áreas de nuestra vida nos ha faltado fe y tenemos que ir al trono de la gracia a pedir perdón, arrepentirnos y buscar a ese Dios misericordioso y lleno de gracia. Y a decirle: Señor, perdón porque he dudado de tu amor, de tu provisión, de tu cuidado, de tu reino, o lo que usted tenga que pedirle perdón en incredulidad. 5. El mandato. Ahí dice mandado. No, el Señor no es mandado, el Señor nos manda. El mandato, la orden, el mandamiento del Señor, ¿qué es? No sean incrédulos. Para usted y para mí, no sean incrédulos. Bienaventurados los que creen. Vea que el 27 dice: Tomás, ya no seas incrédulo. Entonces nos dice a nosotros: Giovanni, ya no seas incrédulo. Y el 29: tú crees porque me has visto. Si no me hubieras, no hubieras creído. Incrédulo. Y muchas veces nosotros creemos porque hemos visto que el Señor ha hecho alguna cosa, entonces ahí sí creemos. Pero cuando Él no actúa como nosotros queremos, entonces no creemos. Jesús actúa en misericordia, no condena, pero tampoco aprueba esa incredulidad, esa falta de fe. No aprueba a Tomás y le dice: no seas incrédulo. Y note algo: Jesús no aprueba a Tomás por su fe previa. Él no dijo: ¿sabe qué, Tomás? Yo te voy a dar las pruebas porque realmente de cuando estuviste conmigo allá y me hiciste caso en esto y creíste aquello y te maravillaste con aquel milagro que hice. No, para nada. El Señor le dijo incrédulo, lo confronta, lo reprende, le dice: ya no seas incrédulo. ¿Sabe por qué Él se interesa tanto en este tema nosotros de la incredulidad? Porque es peligrosísimo. El corazón incrédulo en la vida, en el creyente, es algo que debemos de nosotros evitar. Es un peligro ser incrédulo. Ve lo que dice Hebreos 3:12. El autor de Hebreos dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, advertencia, cuidado, asegúrese de que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo, que lo aleje de Dios, porque la falta de fe nos aleja de Dios. Y esa es la advertencia que tenemos que tener: cuidado con la incredulidad, porque ella nos aleja de Dios, a usted y a mí. Y eso es algo dirigido directamente a su iglesia, porque dice: vea, amados hermanos. Le está diciendo a las personas que hemos entregado nuestra vida, a los que nos determinamos como creyentes, los cristianos. Se lo dice a la iglesia del Señor. No se lo dice a los ateos. Se lo dice a usted y me lo dice a mí.
Porque nosotros muchas veces consideramos la incredulidad como algo menor, como un tema menor, como un pecado minimizado por la iglesia en general. No la vemos como lo que es. Pero si nosotros reflexionamos bien, un incrédulo es aquel que no cree en lo que Dios ha dicho. Y si usted es incrédulo, yo soy incrédulo, lo que estoy diciendo es que no creo en lo que Dios, el Dios vivo, está diciendo. Dicho de otra manera, si usted y yo somos incrédulos, la persona que es incrédula está diciendo, Dios miente. Y eso es grave. Por eso es que el autor de Hebreos dice, tengan cuidado, porque es un pecado serio. Mire lo que dice otra vez Charles Spurgeon. Él dice, el pecado de la incredulidad a menudo se habla de manera muy leve y con espíritu insignificante, como si no fuera un pecado en lo absoluto. Sin embargo, de acuerdo con mi texto y de hecho, de acuerdo con todo el tenor de las Escrituras, la incredulidad es hacer de Dios un mentiroso y qué puede ser peor. Eso es lo que sucede cuando usted y yo no tenemos fe o no creemos en lo que el Señor ha descrito en su palabra. El punto 6 es una conclusión. El punto 6 viene del versículo 30 y 31 que se nos quedó del pasaje. Este texto dice, muy parecido al que leyó Marco ahora, está un capítulo después. O sea, en otras palabras, repite lo que Marco leyó ahora, como último versículo del Evangelio de Juan. Este está en el 20 y dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes, ¿qué? Continúen creyendo. ¿Qué creer? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. 40 días después de que el Señor resucitara y que dejó evidencias de esa resurrección a muchos testigos oculares, Él subió al cielo y a partir de ese momento no se ha visto más. El resucitado se dejó de ver a partir de los 40 días que Él quiso revelar su resurrección visualmente, ocularmente. Y después de ahí, mis hermanos y mis hermanas, millones de personas hemos creído en Él, a pesar de que nunca lo hemos visto. ¿Y cómo llegamos a creer en Él sin haber visto? ¿Cómo llegamos a creer sin ningún tipo de evidencia visual o de tacto que pudiéramos tocar? A través del testimonio escrito de muchos testigos oculares que lo hubieron resucitado y que todo está registrado en su santa palabra. En resumen, mis hermanos y mis hermanas, este pasaje nos enseña que a pesar de la bendición que tuvieron ellos, esos primeros discípulos, no solamente los 12, los apóstoles, sino todos aquellos que lo vieran. Esa la palabra de Dios, que lo vieron, cientos de personas lo vieron resucitado. Son testigos fieles de esa resurrección. Ellos tuvieron la gran dicha de ver al Señor resucitados. Pero ellos no fueron salvados por ver a Jesús. Ellos fueron salvos o son salvos por creer en Jesús. No por ver, sino por creer. Y usted y yo no vamos a poder ver a Cristo físicamente, y podemos ver esos milagros que Él hacía cuando estuvo aquí en la tierra, pero tenemos la bendita palabra del Señor, que no la podemos despreciar, menospreciar, no considerar. Porque si creyéramos realmente que es palabra de Dios, no nos separaríamos de ella. Porque la palabra del Señor nos enseña a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Nos muestra lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos capacita para que hagamos toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17.
Y cuando vemos lo que está escrito en la palabra, estamos viendo a Cristo. Porque toda la palabra del Señor apunta a Cristo. Vemos su vida, vemos lo que nos dice a Jesús hablando, vemos sus milagros, vemos cómo ese Dios bajó del cielo, se hizo carne y vino a morar entre nosotros y a morir en la cruz del Calvario por los pecados suyos y míos. Y mis hermanos y mis hermanas, nosotros no necesitamos nada más. Su bendita palabra. Su bendita palabra. Y esa fe que se nos ha dado como un don. Lo que necesitamos es creer, mis hermanos. Eso es lo que necesitamos. Porque la fe es lo que nos puede llevar a vivir en una eternidad en presencia del Señor. Y por medio de esa palabra nos lleva a tener un encuentro personal, íntimo, con el resucitado. Un encuentro que es perceptible, palpable, con nuestros ojos espirituales, real, transformador, que nos llena de gozo, de paz y de esperanza para todos aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito para la salvación. Que somos privilegiados por tener esa oportunidad y poder seguir entendiendo, seguir creyendo, porque tenemos su palabra y tenemos un lugar donde congregarnos. Y espacios como hoy, como los del miércoles, como los de los grupos pequeños, para disfrutar de las bendiciones que el Señor otorga a cada uno de los suyos. Nos ponemos de pie. Orémosle al Señor. Señor, primeramente, bendecimos tu nombre. Eres el Cristo, el que bajó del cielo, el que estuvo aquí en esta tierra, el que fue crucificado, pero el tercer día resucitó. Ese que fue visto después de 3 días en el sepulcro. Sí, a ti nos dirigimos, Señor. Somos tus hijos. Tú nos lavaste, tú nos compraste, ocupaste nuestro lugar. Recibiste lo que nos merecíamos y nos otorgaste gracia y herencia. Perdónanos por nuestra incredulidad. Señor, sí creemos, pero aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por cada una de las veces que hemos dudado de ti, que hemos menospreciado lo que está escrito en tu palabra, que hemos dudado de lo que tú nos has prometido. Perdónanos, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada una de las personas que están acá. Bendigas a estas familias. Y que por medio de nosotros que estamos acá, aquellos que no han venido hoy o aquellos que no han recibido a Cristo, que son una familia nuestra, esposo, esposa, hijos, tíos, mamá, quien sea, lleguen a tus pies y crean. Y no necesitan ver para saber que tú has resucitado. Vives en el cielo, estás vivo y nos esperas a todos aquellos que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tengamos una semana buena, una semana de mucha paz y gozo. Te oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén.
Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y de hoy en 8. Gloria al Señor.